Buenas tardes, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Estamos contentos de estar en la casa de Dios para trazar su palabra, para hablar sobre la mano de Jehová. Saludamos a la distancia al hermano Alejandro, que está en Alemania, y aquí su madre está contenta pues y desea enviarle quizás después el link de esta predicación. En esta tarde vamos a hablar sobre el sello de Dios, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué es un sello? Normalmente, en la esfera secular, un sello es una evidencia que es sinónimo de pertenencia, de autoridad, de veracidad, de dominio y una cantidad de factores. Por ejemplo, cuando vamos a una empresa, un determinado trabajador va a una empresa, él tiene un carnet que le identifica que él pertenece a esa empresa, ¿verdad? Eso podríamos decir que es un sello. ¿Qué pasaría si un trabajador de Postobón, en Colombia hay una empresa de gaseosas que se llama Postobón, va a Coca-Cola y quiere entrar a la empresa de Coca-Cola, siendo de Postobón o de Bavaria, quisiera entrar a Coca-Cola? ¿Creen ustedes que podría entrar? No. ¿Por qué no podría entrar? Una marca diferente, un sello diferente. Su sello y su uniforme denotan que no pertenece a Coca-Cola, ¿verdad? Por lo tanto, si quisiera ingresar a esa empresa, ¿qué tendría que hacer? Portar el uniforme de la empresa de Coca-Cola. Por lo tanto, el sello de Dios tiene que ver con eso, con pertenencia, con evidencia, con veracidad, podemos decir con una marca. Y quisiera invitarles al libro de 2 Timoteo 2, 19. Noten lo que dice. Antes de leer ese texto quiero decir que el sello o un carnet o una marca se usa para conocer, ¿verdad? Para identificar. Noten lo que dice el libro de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo que este sello. ¿Y por qué es importante este sello? Conoce el Señor a los que son ¿qué? Suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El sello es para que Dios ¿qué? Conozca ¿a quién? A su pueblo. En hebreo, la palabra sello viene de la expresión del verbo yotán o jotán, como usted lo quiera pronunciar, y significa sello, marca, señal o sellado, una cantidad de sinónimos. Ahora, desglosando esta expresión, porque antes de conocer las evidencias bíblicas de cuál es el sello de Dios, tenemos que primero conocer el sello a la luz de la Biblia, para qué lo usaban, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 38, versículo 13 al 18 al 26. Y vamos a notar allí que un sello es una garantía, es símbolo o sinónimo de garantía. En el libro de Génesis, capítulo 38, versículo 13 al 26, vamos a encontrar allí la historia de Tamar y Judá. ¿Saben ustedes quién era Tamar? Tamar era la nuera según el contexto de esa cita, dice que era nuera de Judá. Judá era un hijo de ¿quién? De Jacob, ¿verdad? Y dice la escritura allí, en los primeros versículos, que Judá tenía unos hijos, y entonces Dios le había demandado al hijo mayor de Judá, que tenía que llegarse a Tamar para que pudiera procrear, ¿verdad? Y dice que desagradó a Dios porque cuando estaba con su esposa, entonces no vertía en ella, sino que lo hacía en la tierra. Y eso desagradó a Dios y mató ¿a qué? A ese muchacho. Luego vino el segundo y pasó lo mismo, ¿verdad? Y luego llega la historia que Tamar queda sola, el hijo de
de Judá, que era el último, estaba pequeño, no tenía con quién casarse, tenía que esperar ella que creciera. Ya el tiempo había pasado, Sela creció, pero Judá no había entregado a su hijo a Tamar, ¿verdad? Para que pudiera procrear y dar descendencia. Y entonces nos cuenta la Biblia en Génesis 38 que un día, desde el versículo 13 vamos a leer lo siguiente. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó, perdón, aquí me pasé aquí, me equivoqué aquí. Nótese aquí, estaba leyendo el capítulo 39, y es el 13, el 38 dice. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timná, o sea que había pasado algún tiempo y entonces no se habían visto y de repente Judá sube a cierto lugar llamado Timná, a trasquilar ¿qué? Sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timná, porque veía que había crecido Sela, lo que comentaba yo ahorita, y ella no era dada a él por mujer. Y dice la Biblia en el versículo 15 de Génesis 38, y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, mire lo que aquí viene lo interesante, versículo 18, ¿qué prenda te daré? Y entonces ella respondió, tu sello. Y ahora vamos a ver por qué la importancia de este sello. Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces se volvió Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí que yo he enviado este cabrito y tú lo hallaste. Y aquí viene el versículo interesante. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Note lo que dice, Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Nótense que un sello, según estos textos, es símbolo de garantía. ¿Por qué? Porque Judá estuvo con su nuera, él no sabía creyendo que era una ramera, ¿verdad? Había una ley que decía que una vez si moría un hermano, tenía que el otro que estaba, si no había tenido descendencia, darle descendencia, ¿verdad? Entonces, la escena que sucedió fue que Judá subió a cierto lugar, se encontró con esta mujer, ella se puso un velo como de ramera, estaba herida quizás porque él no le había dado a su hijo porque había crecido, quería tener descendencia. ¿Y qué pasó? Después de cierto tiempo, al parecer ella quedó, según la Biblia, ella quedó en embarazo, y en la ley de los judíos, si una mujer tenía intimidad con un hombre, podemos decir, pues no siendo ramera, y de repente la veían en embarazo, pues tenía que ser quemada o lapidada, ¿verdad? Pero resulta que Tamar fue inteligente.
Una vez que tuvo, que cuando él llegó, que ella tenía el velo, ella le pidió un sello como que, como garantía, y además de eso un báculo. Entonces, en la Biblia, y cuando la iban a quemar, ¿qué pasó? Ella dijo, del varón que es el dueño de estas cosas, de ese estoy ¿qué? Encinta. Entonces, ¿de qué le sirvió el sello? De garantía, hermano. Si Tamar no pide ese sello y ese báculo, que había pasado, pues la habían matado. Entonces el sello fue una garantía para ella evitar ser lapidada. ¿Usted cree que ella no sabía que después que se dieran cuenta le iban a matar? Claro que sí. Entonces ella dijo, yo tengo que tener el sello de la garantía para cuando llegue el momento, no me maten. Entonces, queridos hermanos, a la luz de Génesis 38 y la historia de Tamar, podemos ver que un sello es sinónimo de garantía. Vamos al libro de Jeremías 32, 8 al 10. Ahí vamos a encontrar una escena donde Jeremías compra unas tierras o una parcela, y del versículo 10 en adelante dice algo muy interesante la escritura. Dice así, quisiera leer desde el versículo 9. Aquí Jeremías está comprando y dice, y compré la heredad de Anamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata, y noten aquí la expresión, y escribí la carta, ¿y qué hizo? Y la sellé. Esa misma palabra que se usa ahí, la sellé, en hebreo jotán o yotán, es la misma expresión para sello o señal o marca. ¿Y qué hizo él? Dice, y escribí la carta y la hice certificar con testigo y pesé el dinero en balanza. O sea que Jeremías iba a comprar unas tierras, y para que esa carta fuera efectiva, iba a enviar una carta donde se acreditaba que él era el dueño de esas cosas. Eso tenía que ir ¿qué? Sellado, para que pudiera tener ¿qué? Garantías. Ahora vamos al libro de Génesis 41, 37 al 42. Vamos a notar que el sello o la marca es símbolo de autoridad. ¿Recuerdan ustedes la historia cuando José interpreta los sueños al faraón? Vamos al Génesis. Vamos a encontrar que el faraón hizo algo muy interesante. Génesis capítulo 41, versículo 37 al 42. Noten lo que dice. Ya José le ha interpretado el sueño a faraón, y en el versículo 37 al 42 aparece una escena muy interesante. Dice, el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos, y dijo faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José, ¿por qué? Dice, pues que Dios ha hecho, dice, pues que Dios ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente que en el trono yo seré yo mayor que tú. Y dijo, además faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y mira el versículo 42, es interesante, dice, entonces faraón quitó ¿qué? Su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello. ¿Para qué creen ustedes que faraón le puso el anillo en el dedo a José? Para que tuviera autoridad. Cuando él fuera a tomar decisión, ¿qué tenía que hacer? Sellar. O sea que el anillo que usaban los reyes era un símbolo de autoridad. Entonces, para que vamos teniendo en cuenta estos asuntos, y es que el sello de Dios, vamos a encontrar que es un símbolo de ¿qué? De autoridad, ¿verdad? Símbolo de pertenencia, es un símbolo de garantía, sinónimo de garantía. Si queremos entrar a ese lugar que se llama Canaán la Celestial, tenemos que tener ese sello, queridos hermanos, tenemos que tener esa garantía, tenemos que tener esa evidencia de pertenencia. El sello de Dios es un sinónimo de pertenencia, frase que ya mencioné ahorita. Vamos a Deuteronomios 32, 34. Deuteronomios 32, 34.
Dice así la palabra de Dios. Nótese que aquí está hablando el Señor. Dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Y estoy diciendo que el sello de Dios es un símbolo ¿de qué? De pertenencia. ¿Y qué es lo que y los tesoros a quién le pertenecen? Al dueño. Y dice el Señor ahí, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? La palabra sellado allí también se puede traducir sello en el original. O sea que los sellos o las marcas son símbolos ¿de qué? De pertenencia. Ahora, los sellos, el sello, un sello o un anillo de sellar determina el accionar de alguien. Vamos a Primera de Reyes capítulo 21, versículo 8. Un sello determina el accionar de alguien. Ahí vamos a encontrar que el rey Acaz quería la viña de Nabot. Nabot no quiso venderle porque según él iba a pecar contra Dios, porque era la herencia de sus padres. Y entonces Nabot, dice a la Biblia allí, que Acaz se fue triste a su casa, se acostó y no comió. Entonces la esposa, que era malvada, Jezabel, le pregunta, ¿por qué estás triste? Entonces él le dijo que había ofrecido, que quería comprar la viña de Nabot que estaba cerca, y le había ofrecido otras, que él tenía más hermosas, pero que Nabot no se lo había querido vender. En el versículo 8 encontramos algo interesante. Dice así, noten lo que dice. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acá, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y en las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrarlo para que muera. O sea que para que el decreto que iba a enviar Jezabel tuviera dominio en el territorio, al lugar que iba a enviar, ¿qué tenía que hacer? Sellarlo ¿con qué? Con el sello ¿de qué? Del rey, con el anillo del rey, donde estaba, de hecho ese anillo es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo? Entonces lo que hace el Espíritu Santo es poner el carácter de Dios aquí en la mente. Entonces eso determina dominio o el accionar de alguien. Un sello determina el accionar de alguien, lo que va a hacer. Vamos al libro de Job, Job capítulo 9. El sello determina dominio. Job capítulo 9, versículo 7. Y vamos a ver algo muy interesante. Palabras cortas pero claras. Es importante hacer este preámbulo para poder entender lo que es el sello de Dios, porque es un tema sencillo. Yo podía en 2 o 3 palabras presentar qué es el sello de Dios. Job 9, 7. Job 9, 7 dice así: Él manda al sol y no sale, y sella ¿qué? Las estrellas. O sea que Dios tiene dominio. Dios dice: hoy no vas a salir sol, y no sale. Y dice él que sella las estrellas. O sea que un sello es símbolo ¿de qué? De dominio. Dios tiene control sobre los astros, tiene control sobre toda la naturaleza. O sea que él puede hacer lo que quiera. Ahora, un sello es también un memorial o recordativo. Por ejemplo, cuando yo cortaba madera, mi cuerpo está lleno de cicatrices. Tengo una cicatriz aquí, tengo otra aquí, tengo cicatriz, porque yo era muy travieso con esa hacha y esa rula, y me caía a veces y me cortaba. Y yo siempre que me veo esta marca aquí que tengo aquí en el brazo, alguien podrá decir, seguro que se la hizo peleando, pero no fue peleando, fue trabajando. Tenía 13 años. ¿Qué hace esta marca aquí o este sello? Me recuerda que el día que me corté, me recuerdo perfectamente que iba por encima de un árbol, de un palo seco, y me caí, la hacha voló. Yo creí que no iba a caerme sobre encima, y cuando me iba levantando, ya. Y cada vez que yo vea, gracias a Dios no me cayó aquí, o si no estaría predicando aquí. Cada vez que yo veo esta cicatriz, me acuerdo con quién andaba, qué día, bueno, el día no, pero sí me recuerdo con quién andaba y en qué estaba trabajando. Entonces, el sello es un memorial o un recordativo. Vamos a verlo en el libro de Éxodo 28, 6 al 12. Ahí van a notar
que está hablando sobre las vestiduras de Aarón y sus hijos, y en el pectoral o en el efod se le ponía ese material, era como un sello o un recordativo para el sacerdote. Éxodo 28, 6 al 12 dice así: y harán el efod de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa, oiga, esto es impresionante para que recordara siempre, que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas, nótese, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra. ¿Como grabadura de qué? De sello. ¿Cómo era esa grabadura, hermano? ¿Como grabadura de qué? De sello. Hará grabar 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod como piedras memoriales a los hijos de Israel y a Aarón. A los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre los 2 hombros por memorial. O sea que cada vez que Aarón se veía esas piecitas allá en los hombros, ¿a quién tenía que recordar? A los hijos de Israel. Era un sello. Un sello es símbolo de memorial, de recordativo. Un memorial es un recordativo. Por ejemplo, la Biblia o las escrituras son un recordativo. Es el sello de Dios, la escritura. Cada vez que leemos la Biblia y leemos una historia, ya nos acordamos de algo. Por eso es que Pablo dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Es que la escritura es como un sello recordativo, un memorial. Un sello es símbolo de dominio territorial. Vamos al libro de Esther 8, 9 al 10. Esther 8, 9 al 10. El tema es largo, hermano, y creo que no vamos a terminar hoy. Esther 8, 9 al 10. Un sello es símbolo de dominio territorial. Ahí vamos a encontrar que cuando había un decreto para matar a los judíos, y entonces el rey, después de que Esther se da cuenta y quiere solucionar el problema, el rey hace unas cartas y van a ser firmadas para que los judíos se puedan defender, pero para ello tenía que llevar un sello. Note lo que dice el versículo 9 de Esther capítulo 8, versículo 9 al 10. Note lo que dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. Mire, el territorio que mandaba el rey Asuero, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y note lo que dice el versículo 10: y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló ¿con qué? Con el anillo del rey. Y dice: y envió cartas por medio de correos montados a caballos veloces procedentes de los repastos reales. O sea que habían 727 provincias. Al parecer cada provincia hablaba su idioma, y Mardoqueo, aunque escribió la carta para enviarlas, ¿qué pasó? Mardoqueo tuvo que sellarla ¿con qué? Con el sello del rey Asuero, porque el rey Asuero es que era el dueño de ese territorio. Entonces un sello en la época antigua o de antaño era un símbolo ¿de qué? De dominio territorial. Y vamos a descubrir que el sello de Dios, el cual se halla en su ley, es un símbolo de que Dios es soberano en cielos y tierra. Ojalá alcancemos a llegar allá, pues, porque es bastante largo ese tema. Ahora, un sello es símbolo de protección, ¿verdad? Supongamos que yo soy de Coca-Cola, ¿verdad? Y hay un vigilante allí.
El vigilante me ha visto entrar y, bueno, quizás me conoce, pero un día yo quisiera entrar sin uniforme, me haya ahí un tiempo y quiera entrar sin uniforme, no creo que el vigilante me deje entrar. Pero si el vigilante me ve que siempre yo entro, podemos decir, con mi uniforme y mi carnet, y él ve que alguien me viene persiguiendo, y quizás la puerta está cerrada, así sea de noche, y él ve que vengo corriendo, bueno, supongamos que sea de noche, porque está en peligro, y que él me conozca a mí, lógicamente, al él ver que yo pertenezco a esa empresa, ¿usted cree que ese vigilante me va a impedir que yo entre a ese lugar para protegerme? No, porque me conoce, sabe que pertenezco a esa empresa. Jeremías 32:14. Jeremías 32:14. El sello es un símbolo de protección, queridos hermanos. Y vamos a anotar, por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis 7:2 al 4, que viene un ángel a destruir la tierra y de repente alguien le dice, no, hasta que los siervos de Dios sean sellados, dice. O sea que hasta que los siervos de Dios sean protegidos. Así ha dicho Jehová, Jeremías 32:14, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Toma estas cartas, esta carta de venta. O sea, recuerdan lo que leímos ahora en el tema de Jeremías 32:8 al 10, que hablaba que el sello de Dios era un símbolo dice allí, de pertenencia. Dice aquí el versículo 14, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas, ojo, ¿dónde va a ponerlas? Dice, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Esa carta sellada tenía que estar ¿dónde? Dentro de una vasija de barro. ¿Para qué? Para que se conserven. O sea que un sello es el símbolo de ¿qué? De protección, mis queridos hermanos. Un sello es símbolo de evidencia. Job 14:17. Job 14:17. Un sello es símbolo de evidencia. ¿Para qué es una evidencia? Para corroborar algo. Note lo que dice aquí. Aquí está hablando en el contexto de la prevaricación, que o sea es pecado voluntario. Y dice aquí, tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. O sea que Dios tiene selladas las evidencias de nuestros pecados voluntarios. O sea que un sello es símbolo de evidencia, queridos hermanos. Por eso es importante. Por eso en el juicio final, aquellos que no tengan el sello de Dios, Dios va a buscar las evidencias en los libros. Vamos a buscar aquí a ver si sus pecados han sido borrados y no lo habían. No confesó su pecado, entonces va afuera. Entró desnudo a las bodas del Cordero y fue ¿qué? Desechado, no puede entrar porque no tiene una evidencia que corrobore que pertenece al pueblo de Dios. Daniel 12:4 y 9. Daniel 12:4 y 9. Nótense que allí el Espíritu Santo le está hablando a Daniel que selle, o sea, Dios mismo le está hablando a Daniel que selle esas palabras hasta el tiempo del fin. Y nosotros sabemos por las profecías que las evidencias que denotan cuál es el tiempo del fin surgen cuando el papado recibe la herida mortal en 1798 y la hermana White dice en el conflicto de los siglos claramente y en el capítulo 3 de Eventos de los Últimos Días que desde ese momento empieza el tiempo del fin. Y después de eso dice allí que la ciencia se aumentaría, pero se le dice a Daniel que selle esas palabras porque son hasta el tiempo del fin. O sea que la evidencia de que era el tiempo del fin era que la ciencia o el conocimiento de la palabra de Dios iba a aumentar. Note lo que dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Si ustedes leen un poquito de historia, van a notar que del año 1800, más o menos 1818 en adelante, después de que se cumplió esa predicción, Guillermo Miller empieza a predicar las profecías, a predicar de la segunda venida de Cristo y descubre el tema relacionado con el santuario. O sea que la señal o evidencia
de que este libro estaba sellado hasta el tiempo del fin y luego se abriría, según Apocalipsis 22:10, era que la ciencia o el conocimiento de Dios sería aumentado. Y esas palabras serían selladas hasta el tiempo del fin, que es 1798. Primera de Corintios 9:2. Vamos a ver qué nos dice. Voy a leer desde el versículo 1. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Aquí está hablando sobre los derechos del apóstol. Dice el apóstol Pablo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. ¿Y por qué? Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea que un sello es la evidencia de algo. Pablo está diciendo, mira, porque mi sello sois vosotros y mi apostolado en el Señor. O sea que los frutos, la gente que había conquistado, era la evidencia de ¿qué? De que tenían la estampa del Señor Jesús. Tremendo, mis queridos hermanos. Ahora, quisiera leer un poco aquí sobre Elena de White. A mí casi poco me gusta leer a Elena de White así en público, pero quisiera hablar un poco antes de entrar, porque ya vamos a entrar allí a lo que es otras evidencias bíblicas sobre el sello de Dios. En el mundo, hay gente que cree que en el mundo existen varios pueblos o varias verdades o varias mentiras. No es así. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Mateo 6:24, usted va a descubrir que nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno o aborrecerá el otro. Eso me está mostrando a mí claramente que hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. Gálatas 4:4 dice: oh almas adúlteras, no podéis ser amigos del mundo y amigos de Dios. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye ¿qué? En enemigo de Dios. Dos caminos, ¿verdad? Mateo 7:13 y 14 habla de la puerta ancha y la puerta ancha y el camino espacioso, y el camino, la puerta estrecha y el camino angosto. O sea que hay dos caminos, ¿verdad? Cuando Elena de White empieza hablando aquí del sello de Dios y la marca de la bestia, ella habla de dos pueblos diferentes. Unos que van a tener el sello de Dios y otros que van a tener la marca de la bestia. Lógicamente, para poder identificar qué es la marca de la bestia, hay que conocer primero cuál es la marca de Dios o el sello de Dios. En el comentario de la Biblia de Misión, dice claramente, Elena de White llama al sello de Dios la marca de Dios, porque en los idiomas originales sello o marca es lo mismo, o señal. Por ejemplo, si leen el libro de Romanos 4:11, van a descubrir que Abraham recibió la circuncisión como sello y señal. O sea que sello, señal o marca es la misma situación. Y quisiera leer aquí algo muy interesante. Dice la hermana White aquí en este libro, ¿qué es el sello de Dios? Y me parece que es muy importante leer esto, para resumir. Y después voy a mostrar unos pasajes rapiditos, para no extendernos tanto, sobre dónde se encuentra el sello de Dios, ¿verdad? Porque usted puede decirme a mí, el sello de Dios es el sábado, pero ¿dónde están las evidencias bíblicas? Hay que mostrar eso a la luz de la Biblia. Y para sensibilizarlos a que puedan ir entendiendo este concepto, quiero leer estos párrafos, algunos parrafitos aquí de la hermana White respecto a este asunto. Dice aquí: tan pronto como el pueblo de Dios se ha sellado en su frente, aquí está prácticamente citando Apocalipsis 14:1, dice ella, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Dice ella, en un comentario que leí en esa Biblia, en una cita de Revian Herald, dice que hay un ángel que sí puede leer esa marca. Y dice aquí, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver. Muchos adventistas dentro de la iglesia creen que la vacuna es el sello de Dios, que ese chi es el sello de Dios. Otros creen que es una marca literal, que le van a poner el número 666. Los pentecostales también tienen esa misma filosofía. La Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia dice que Dios es espíritu. Cuando Juan 4:24, porque Dios quiere verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo pregunto, ¿un espíritu se ve? No. Cuando Samuel fue a ungir al rey David y vio a Elías que era hermoso, ¿qué le dijo el Señor? Mira, no mire su hermoso padecer porque yo lo desecho. Los hombres ven lo que está delante de sus ojos,
pero yo no veo lo que los hombres ven, sino que veo ¿qué? El corazón. O sea que la marca de Dios no puede ser invisible, hermano. No puede ser visible. Debe ser algo que tenga que ver con el pensamiento. Debe ser algo interno. Es algo espiritual. Y dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. La hermana White en su época ya decía que ese zarandeo ya había comenzado, ¿verdad? Y nótese que dice aquí que este sellamiento o marca tiene que ver con un afianzamiento a la verdad, no solo intelectual, ¿verdad? Ahora, ahí ya me dijo todo, porque si dice que es un afianzamiento a la verdad, afianzamiento significa afirmarse, agarrarse. Y quisiera leer un texto, a ver a qué se refiere la hermana White, porque Pablo, que conocía ya en el futuro, porque Pablo era un hombre muy espiritual, dijo algo muy interesante que es parecido a lo que la hermana White comenta ahí. Colosenses 2.9, Colosenses 2.6, perdón, dice Pablo algo muy interesante. Y textos que cualquiera podría pensar que no tiene nada que ver con el sello de Dios, pero que sí. Note lo que dice Pablo. Desde el versículo 6 dice Colosenses 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Gente afianzada a la verdad. ¿Qué? De la manera que recibieron al Señor Jesucristo, ¿qué? De esa forma, ¿qué? Han andado. Es lo que dice el Señor Jesús en San Juan 13:15. Ejemplos os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. 1 Juan 2:6 dice el apóstol Juan, el que es su discípulo debe andar como él anduvo. Entonces, aquí ya resolvemos el asunto porque, Jesús, ¿verdad? Que los que reciben el sello de Dios es andar como anduvo Jesús. ¿Y cómo anduvo Jesús? Oiga, eso se desprende una cantidad de cosas, ¿verdad? Y note lo que continúa diciendo el apóstol Pablo, porque estamos hablando de un afianzamiento a la verdad. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. ¿Confirmados en qué, hermanos? En la fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe, hermanos? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea que confirmados y sobreedificados ¿en qué? En la palabra de Dios. Cuando la hermana White está hablando de un afianzamiento a la verdad, tenemos que pensar y investigar que es verdad. Salmo 119, 142 dice que la ley es verdad. El versículo 151 dice que los mandamientos de Dios son verdad. San Juan 14:6 dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 17:17 dijo el mismo Jesús orando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el versículo 13 de San Juan 16 dice, y el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Significa que cuando la hermana White habla sobre un afianzamiento a la verdad, significa que este pueblo que tiene el sello de Dios está afianzado ¿a qué? A la ley de Dios. Está confirmado en los mandamientos de Dios. Está rectificado en la vida de Jesús. Es un pueblo que come Biblia, hermano. Es un pueblo que es guiado por el Espíritu Santo. La Biblia dice claramente que todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, entonces continuaré leyendo aquí. Dice aquí, el sello de Dios, del Dios viviente, se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. ¿Sobre quién es que se pone el sello de Dios, hermano? Amén. Sobre aquellos que con plena conciencia guardan ¿qué? El día de reposo de Jehová. Oiga, hermano, y eso sí cuando yo leí esta cita me puso a temblar. Porque esto es la página 179. Lea el capítulo 15 de Evento de los Últimos Días, el sello de Dios y la marca de la bestia. Esta cita a mí me puso a reflexionar, hermano, porque yo creo que la mayoría de los adventistas estamos transgrediendo el sábado y estamos muy confiados. Voy a volver a repetir el texto, dice así. El sello de Dios, del Dios viviente, se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan ¿qué? El día de reposo de Jehová, o el sábado. Los que quieran tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento, ¿verdad?
Y podemos notar en la Biblia que los apóstoles hicieron eso. La verdadera, dice, no dice la media, la verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Amén. De los 10 mandamientos, solo el cuarto mandamiento contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y ¿qué? Y de la tierra. Y dice, voy a terminar con esta cita, dice, la observancia del monumento conmemorativo del Señor, el día de reposo instruido en el Edén, Génesis 2, 1 al 3, el día de reposo del séptimo día es la prueba de nuestra lealtad a Dios, ¿verdad? Un carnet es la prueba de que yo pertenezco a tal empresa, ¿verdad? El sábado es la prueba de Dios. Dice aquí, de lealtad a Dios, dice, se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy ¿qué? Jehová, que os santifico. O sea que el sello de Dios está en su ley. Voy a cerrar este libro porque no voy a poder desarrollar, nunca se va a poder terminar. Porque si alguien quiere desarrollar un tema es mejor que cada uno investigue personalmente, porque no se puede uno extender demasiado. Surge la pregunta. Elena de White dice que el sello de Dios es la observancia estricta al cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Ahora, ¿tenemos evidencia bíblica para corroborar que ese es el sello de Dios? Bueno, entonces vamos a notar que el cuarto mandamiento se halla en la ley de Dios. Isaías 8:16. Vamos ahí, por favor. Isaías 8:16. Dice la palabra de Dios allí en Isaías 8:16. Isaías 8:16 dice la palabra de Dios allí, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Cómo? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es el testimonio? Bueno, vamos al libro de Éxodo. Éxodo 31:18. Éxodo 31:18 nos explica un poco qué es el testimonio, ¿verdad? Un testimonio es algo que testifica, un testigo. ¿Qué dice allí? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de ¿qué? Del testimonio, tablas de piedras, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Todos sabemos que según Mateo 12:28 y Lucas 11:20, el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que dice Romanos 7:14 que la ley es espiritual. Según Deuteronomio 9:10, Dios habló y el Espíritu Santo escribió, porque dice San Juan 16:15 que Él hablará todo lo que oyere. O sea que el Espíritu Santo oía de la voz de Dios y escribía. Por eso se le llama el dedo de Dios. Bueno, así que ata la ley, sella el testimonio entre mis discípulos. O sea que el sello está en el testimonio o en la ley de Jehová. Ahora vamos a ver si esa ley de Jehová son los 10 mandamientos. Aquí dice que se menciona que son 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vamos a Deuteronomio 4:12, porque tenemos que rectificar eso para poder explicar con más veracidad que realmente se está refiriendo a los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:12. Deuteronomios 4:12. También está en Deuteronomios 10:1 al 5. Noten lo que dice aquí en Deuteronomios 4:12. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 11. Y os acercasteis, dice, y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y miren, noten lo que dice el versículo 12. Y habló Jehová con vosotros desde en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y noten lo que dice el versículo 13. Y él que Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Qué son? Los 10 mandamientos, y los escribió ¿en qué? En 2 tablas de piedra. O sea que lo que menciona cuando Éxodo 31:18 habla de las 2 tablas de piedra del testimonio, está refiriéndose ¿a qué? A los 10
mandamientos, el pacto de Dios. Éxodo, pueden leer también el libro de Éxodo 25, 10 al 22, también Éxodo 26, 31 al 33, y van a encontrar que se refiere a los 10 mandamientos. Para poder mostrar que el sello de Dios es el sábado, tenemos que ir entonces a los 10 mandamientos en el libro de Éxodo 28 al 11. Aquí quiero parar un poco y decir algo. Hemos visto que el sello de Dios es una evidencia, que es sinónimo de pertenencia, que es sinónimo de dominio, que es sinónimo de dominio territorial, que es sinónimo de autoridad, ¿verdad? Y vamos a encontrar todo eso aquí en Éxodo. Antes de leer esa parte, yo quiero decir algo. Por ejemplo, supongamos, hoy estaba yo pensando en qué pasaría si yo lograra inventarme un carro que andara con agua. ¿Qué pasaría si yo creara en el transcurso de 2 meses, me inventase yo un carro que andara con agua? Y alguien que no ha hecho nada viene a mí a quererme desautorizar y decirme, no, eso no sirve. Y yo andando en mi carro con agua y la persona, no, eso no. ¿Tiene autoridad esa persona para decirme algo a mí? ¿Tiene autoridad sobre mi carro que yo he creado esa persona? No. Yo tengo la autoridad sobre ¿qué? Sobre él, ¿porque qué? Porque yo lo he creado. Entonces vamos a descubrir que el sello de Dios es el símbolo de la autoridad de Dios. Es símbolo del dominio de Dios. Es símbolo de que algo le pertenece a Dios. Note que 2 Timoteo 2, 19 decía que el sello de Dios es que conoce el Señor a los suyos. Deuteronomio 2, 19. Sí, así es. Note lo que dice el libro de Éxodo 28 al 11. Dice así. Antes de leerlo, quiero mencionar que un sello tiene 3 características. Una, el nombre de la persona, el título que desempeña esa persona y el nombre del territorio en el cual es soberano esa persona. Y vamos a encontrar esto aquí. Éxodo 28 al 11, dice así. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová, ¿qué? Tu Dios. Ahí está el nombre. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo ¿qué? Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nótese. ¿Qué hizo el Señor? Dios es su nombre, es el nombre del sello. Todo sello tiene esa característica, tiene el nombre de la persona. Su título es creador. ¿Y qué creó? Cielos y tierra. O sea que tiene dominio sobre ¿qué? Sobre cielos y tierra. Por eso es que el libro de Job 9:7 decía voy a leer otra vez Job 9:7, hablando del dominio que tiene Dios sobre los astros. Dice así. Job 9:7 dice, Él manda al sol. ¿Qué hace Dios? Él manda. ¿Quién de usted, hermano, usted cuando usted manda a su hijo, sí o no? Hermano Adón, manda a su hijo, ¿y eso qué es sinónimo? De autoridad. Si su hijo le dice a usted, papá, yo quiero que me vaya a hacer tal cosa, usted puede decirle, no, yo no voy a ir, vaya usted. Y él no puede recriminarle porque es hijo. Pero el hijo no le puede decir al papá, no, yo no voy a ir. No puede, porque el papá tiene dominio sobre él. Dice, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. O sea que el Señor, el sello de Dios es símbolo de dominio. El sábado, el día del Señor, presenta las características de un sello. Tiene el nombre, Dios, el título, creador, dominio, cielos y tierra. Y nótese que esa expresión de sello se la mencionó mucho el Señor a los israelitas, porque eran como un poco olvidadizos. Por eso allá dice, acuérdate. Versículo 12 en adelante de Éxodo 31. Vamos a leer hasta el 17. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis ¿qué? Mis días de ¿qué? De reposo. ¿Porque qué? Porque es señal entre ¿qué? Entre mí
y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy ¿qué? Jehová, que os santifico. ¿Cómo es que vamos a saber quién es Dios? ¿A través de qué? De guardar el día de reposo. Voy a saltarme al versículo 16. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y dice el versículo 17, sello. Señal o sello lo mismo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ezequiel 20, 12 y 20. Ezequiel 20, 12 y 20. El sábado como evidencia de que es la señal distintiva del pueblo de Dios, y es el centro en el hebreo. El sábado es el centro de la ley. El pastor Bora explica muy profundo ese tema allí, refiriéndose a eso. Ezequiel 20, 12 y versículo 20 también dice algo muy interesante. Permítanme aquí, yo encuentro rapidito aquí. Noten lo que dice Ezequiel 20, 12. Dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen, ¿por qué? Por señal entre mí y ellos. ¿Para que qué? Para que supiesen que yo soy Jehová, que os santifico. Versículo 20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Amén. Ahora, este sello, ¿dónde debe estar? ¿Verdad? ¿Será que debe estar aquí, escrito aquí? ¿Será que lo debo tener en los postes? ¿Será que lo debo tener en un tatuaje? Bueno, me parece a mí que Apocalipsis 14:1 es muy claro. Vamos a Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 dice algo muy interesante. Apocalipsis 14:1 dice así. Dice la palabra de Dios, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Sión es Jerusalén. Lean Hebreos 12:22 y lo van a confirmar. Y con él 144,000 que tenían ¿qué? El nombre de él y el de su padre escrito ¿qué? En sus frentes. La frente tiene que ver con los pensamientos. Por eso que él dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, y miren ¿qué? Tus ojos, mis caminos. Los caminos de Dios son sus mandamientos. Salmos 119:32 dice David, por el camino de tus mandamientos correré. O sea que este sello, o esta evidencia, o esta marca está en la frente de Salmo 119:32. Apocalipsis 7:1 menciona el sellamiento de un pueblo. Apocalipsis 7:2 al 4 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, del oriente, y tenía ¿qué? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, o sea, de destruir todo lo que existe, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y vamos a ver esos que tienen el sello de Dios en su frente, ¿quiénes son? Ezequiel 9. Vamos a notar que estos son los que claman y gimen. No son cualquier pueblo. Claman y gimen, o sea que son hombres, personas de oración. Ezequiel 9:4. Ezequiel 9:4 presenta que el sello de Dios que está en la frente lo van a recibir aquellos que tienen una vida de oración. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que este sello es para un tipo de personas que está consagrado. Vamos a leer Deuteronomio 6. Este es un pueblo que ha hecho, que no solamente tiene ese sello en su frente, sino que ha impartido la verdad que contiene el sello para que otras personas sean selladas. Note lo que dice Deuteronomio 6:6. Dice,
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Y las atarás como ¿qué? Como una señal en tu mano y estarán como frontales ¿qué? Entre tus ojos, hermano. O sea que este es un pueblo que enseña. De hecho, cuando vamos al libro de Nehemías, vamos a Nehemías 7, creo que es Nehemías 7:10, si no estoy equivocado, espero no estar equivocado. Dice allí que Esdras enseñaba, mire lo que dice aquí, en Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir ¿qué? La ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea que aquellos que el sello de Dios, ya descubrimos que está en su ley, que el sello de Dios es el sábado porque presenta las características, pero además de que hay un pueblo que es sellado porque clama y gime, tiene la señal, el ángel sellador viene y lo sella, no se quedan simplemente sellados. Este es un pueblo que va a transmitir, a compartir la verdad donde se encuentra el sello de Dios para que ¿qué? Para que muchas personas ¿qué? Se salven. Ese es Esdras 7:10. Quisiera decirles que aquellos que tienen el sello, que han sido sellados con el sello de Dios y que son conocidos por Dios según 2 Timoteo 2:19, son personas que cumplen el mandato de Jesús en Mateo 28:19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de ¿qué? Del mundo. O sea que tiene que tener frutos. Ahora, los que reciben el sello de Dios, o los sellados, que han recibido el sello de Dios vivo, son aquellos que tienen el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Según la Biblia, estos sellados no aman al mundo. Porque dice 1 Juan 2:15 al 17 que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el amor, según Romanos 13:9 al 10, el amor es el cumplimiento de la ley. Y en esa ley está ¿qué? El sello de Dios, el carácter de Dios. Si ustedes pueden leer, por ejemplo, el capítulo que leímos, capítulo 15 de Evento de los Últimos Días, van a descubrir que la ley de Dios es su carácter. La hermana White, en algunos comentarios de la Adventista, dice claramente que la ley de Dios es el trasunto o la transliteración del carácter de Dios. Y en esa ley se halla el sello de Dios. O sea que, por eso que Jesús dice en San Juan 14:21, nótese, evidencias de los sellados. Ya entramos a las evidencias de los sellados. Vamos al libro de San Juan 14 primero, perdón. San Juan 14:15, ¿qué dice? ¿Qué dice el Señor Jesús? Si me amáis, ¿qué? Guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Esa expresión guardar allí significa practicar, no simplemente tenerlo de manera intelectual, sino practicar lo que dice la ley, dice la hermana White. Y dice el versículo 21, porque hoy en día muchos dicen que la ley ya quedó abolida, donde está el sello de Dios, que eso quedó abolido, dice aquí el versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, ¿y qué? Y me manifestaré en él. Jesús mismo dijo, si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿y qué? Y permanezco en su amor, o sea, permanezco en su ley, la ley del amor. Por eso es que Jesús en Mateo 22:37 dice, mire, llega un escriba y le pregunta, oye, ¿cuál es vamos a leer Mateo 22:37. Se encuentra Jesús ahí con un gran erudito, y este le hace una pregunta a Jesús. Versículo 34 dijo, entonces, Mateo 22:34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que la ley del amor, al guardar la ley del amor, vamos a tener el sello de Dios porque estamos obedeciendo el mandato de Jesús que dice, si me amáis, ¿qué?
guardar mis mandamientos. ¿Y por qué es tan importante eso? ¿Por qué se llama la ley del amor? Si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses, primer mandamiento. Si yo amo a Dios, no me voy a hacer imágenes de ninguna cosa que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Segundo mandamiento. Si yo amo a Dios, no voy a tomar su nombre en vano. Si yo amo a Dios, voy a guardar el día de reposo. Si yo amo a Dios, si yo amo a mi prójimo, no voy a deshonrar a mi padre y a mi madre. Si yo amo a mi prójimo, no voy a matarle. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hurtarle. Si yo amo a mi prójimo, no voy a adulterar con su esposa. Si yo amo a mi prójimo, no voy a calumniarle, no voy a codiciar, no voy a hablar falsos testimonios, hermanos. Por eso se llama la ley del amor. O es que yo le voy a decir al hermano, hermano, yo amo a su familia, y apenas se van, entonces me meto al cuarto del hermano y yo amo a lo que ustedes, hermano, yo los amo a todos ustedes, y apenas los hermanos salen a la calle, entonces me meto al cuarto a ver qué tienen allá. ¿Eso se llama amor? No. Entonces, ¿puede una persona que tenga esa conducta tener la ley de Dios, tener el sello de Dios? No. ¿Alguna vez Jesús robó? No. ¿Alguna vez Jesús mató? No. Entonces, el sello de Dios lo tienen aquellos que tienen el carácter de Jesús, que está impregnado en la ley del amor. Ahora, si nosotros leemos el libro de Mateo 25, vamos a descubrir, y con eso voy a ir cerrando porque ya el tema se ha hecho largo, ya son evidencia de los sellados, vamos a encontrar la parábola de los talentos, ¿verdad? Porque no simplemente hablar del sello, eso es fácil hacerlo, pero hay que ver las evidencias de los que están siendo sellados, ¿verdad? Habla allí en la parábola de los talentos que Mateo 25, 14 al 30, dice que un cierto hombre se fue a cierto lugar, ¿verdad? Porque el reino de los cielos, dice, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dice allí la Biblia que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1, ¿verdad? Y el que le dio 5, ¿qué hizo? Produjo otros 5. Ganó otros 5, ¿verdad? Cuando vino su maestro, mi maestro, 5 talentos me diste y ganado otros 5, aquí está. Bueno, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El segundo también hizo lo mismo. Y el último, ¿qué hizo? No, Señor, sabía que eres hombre áspero y que siembras donde no ciegas, y tuve temor y fui y enterré ese talento. Ah, dijo el Señor, quítale lo que tiene y dale al que más tiene. Y tiralo afuera donde están las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué me dice a mí la Biblia hablando del sello de Dios y los que reciben ese sello? Que los que reciben el sello de Dios, sus talentos se acrecientan. Nosotros no podemos vivir 40 años, 30 años, 100 años en una iglesia y estar siempre en lo mismo. Yo cuando llegué aquí yo no sabía predicar, hermanos. Porque yo fui colportor, pero yo vendía libros de familia, yo no tenía casi tiempo para predicar, nunca me invitaban casi a predicar. Como 2 vecesitas. Y de lo que llegué aquí he crecido mucho. Porque como me dan, hermano, tienes que predicar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Investigar. Entonces, los que tienen el sello de Dios, o los que estamos siendo sellados, ¿qué tenemos que hacer? Ir acrecentando. Entonces, si el sello de Dios es el sábado, significa que la marca o el sello de Satanás o la marca de la bestia debe ser un día contrario, un día opositor. O sea que para usted saber qué es la marca de la bestia, simplemente tiene que saber qué es el sello de Dios. Si el sello de Dios es el día de sábado, que dice que tiene que ver con adorar, el mensaje del primer ángel, que dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, diciendo a gran voz, teme a Dios y dale gloria. Dice, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado o es venida, y adorá ¿qué? Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea que me está remitiendo a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, donde está al sello de Dios. Así de sencillo. Quisiera leer 3 textos más. Quiero leer unos textitos aquí de David. ¿Por qué es importante tener ese sello que está en la ley de Dios? Nótense. Salmos 19, 17. La ley de Jehová. Recuerden que la ley de Jehová, según Isaías 8, 16, está el sello. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A quién hace sabio este testimonio? Los mandamientos de Dios. Al sencillo, ¿verdad? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos al libro de Salmos 119. 119, versículo, ya les digo. Salmo 119, versículo 9. Dice así, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
Si leen, por ejemplo, Éxodo 34, 28, van a descubrir que los 10 mandamientos son las 10 palabras. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes ¿qué? Desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Dice aquí, versículo 14. Me he gozado en el camino de tu testimonio, más que toda riqueza. En tus mandamientos, ¿qué? Meditaré, consideraré, ¿qué? Tus caminos, dice. Quisiera leerles en el libro de Apocalipsis, y con ese terminamos. Si ya alguien quiere profundizar más sobre el sello de Dios y conocer más, hay mucha evidencia sobre eso, sobre la conducta que debemos tener. Debemos purificarnos, debemos santificarnos. 1 Juan 3:3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. O sea que para recibir el sello de Dios debe haber pureza, debe haber una vida de oración. Marcos 1:35, Jesús oraba. Hechos 1:14, los discípulos unánimes perseveraban en la oración. Hechos 2:42 dice lo mismo. Por lo tanto, hermanos, esto es tremendo. Pero quiero terminar con algo. Apocalipsis 22:14. Queridos hermanos, el sello de Dios es el pasaporte para poder entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Y para qué sirve un pasaporte? Para viajar, entrar a un país que no es el mío. ¿Cómo llegué yo aquí, hermanos? Yo no llegué aquí de ilegal. Yo llegué con un pasaporte legal. Y con ese pasaporte me decían: ¿y usted a qué va allá? Bueno, voy a hacer tal cosa. ¿Y tiene cómo subsistir allá? Bueno, allá hay un señor que me está esperando y él me va bueno, listo. Vamos a revisar su pasaporte. Vamos a ver si... no tiene antecedentes penales, está limpio, pase, puede ingresar a Bolivia, puede irse. Entonces vamos a notar que el pasaporte para entrar al cielo son los mandamientos de Dios, en los cuales se halla ¿qué? El sello de Dios o la ley de Dios. Nótese lo que dice, en mi Biblia dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En otras versiones dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Queridos hermanos, el pasaporte o el sello de Dios para ingresar a la Nueva Jerusalén se halla en sus mandamientos, y es el cuarto mandamiento que leímos claramente en el libro Evento de los Últimos Días. Léanse, hay unos capítulos en Mensajes Selectos, tomo 2, que hablan de la ley, del carácter de la ley, el Satanás en contra de la ley. De hecho dice San Juan 8:44 que Satanás no permaneció en la verdad, o sea, no permaneció en la ley. Por eso le quitaron el pasaporte. Como no tenía pasaporte, fue arrojado a la tierra. Ahora, como muchos ángeles perdieron ese pasaporte, Dios no quiere tener ese vacío allá. Entonces hay un país que tiene vacíos y Dios quiere llenarlo. Entonces, a través de la ley, los mandamientos de Dios son el pasaporte. ¿Para qué? Para que nosotros ocupemos los puestos que Satanás dejó vacío allí. Queridos hermanos, que este asunto del sello de Dios, la ley de Dios, sea impregnado en nuestra mente, en nuestros frontales, de tal manera que nosotros podamos dar evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. Dios nos bendiga.